Cuando alguien se pone en tus zapatos, es como ver tu vida. Otra vida. Nuestra vida. ¿Alguna vez pensaste cómo sería ser otra persona? ¿Que alguien esté en tus zapatos? Contame cómo te llamás y cómo te definís. ¿Cuál es tu identidad? Mi nombre es Ángel o Alec, depende. Para las personas, los que ya me conocían de hace bastante tiempo, siempre me conocieron como Ángeles. Entonces yo les digo, bueno, es como acortar un poquito el nombre, simplemente entonces nos quedamos con Ángel. Bueno, yo me defino como una persona trans. No me gustan mucho las etiquetas, estas etiquetas sobre todo binarias, de varón, mujer. Si tengo que llegar a calificarme, porque es sumamente obligatorio hacerlo, puedo calificarme como dentro de una masculinidad trans. Pero no comulgo mucho con las etiquetas binarias. Me decías además, bueno, tu vida es bastante particular, ¿no? Tu ritmo de vida también es bastante particular. Contame. Sí, es bastante intenso porque, por un lado, bueno, soy profesor de psicología. Estoy a 2 materias de recibirme de psicólogo. Eso me tiene muy feliz. También estudio psicomotricidad. Por otro lado, tengo un emprendimiento de comida vegana. También doy clases en una fundación para chicos en situación de riesgo social. Tengo una hija. Soy consejero directivo de la Facultad de Psicología. Así que hago como millones de cosas. Contame, porque es el primer caso en el que voy a hablar, en este caso, teniendo una hija, ¿cómo lo encaraste al tema? ¿Cómo lo hablaste? ¿Cómo hablaste de lo que vos sentías? ¿No? Porque es lo que vos sentís y lo que vos sos en realidad. Yo creo que la persona con la que me fue más fácil hablarlo fue con mi hija. Ajá. Es más, creo que ella, como si lo hubiera sabido o algo por el estilo. Ella tiene 6 años. Y yo empecé a hablar de este tema hace 2, cuando ella tenía 4. Y simplemente, siempre hablamos de la diversidad en general, siempre hablamos sobre las distintas configuraciones familiares y siempre estuvo como muy presente todo este tema en nuestro día a día. Y ella siempre era como, que le parecía todo parte de lo mismo, todo era común, si había amor le parecía que todo era lo mismo, así que no le afectaba demasiado. Y en algún momento le dije, ¿te acordás cuando hablamos sobre las personas trans? Ella ama a Susy Shock, que es una cantautora, es actriz, es millones de cosas, y ella la ama. Y es una chica, ella se define como traba sudaca. Sí. Entonces le dije, ¿viste Susy Shock? ¿Te acordás cuando hablamos de las personas trans? Que es como, por ejemplo, cuando vos nacés y nacés con vulva, pero en realidad vos te sentís varón. O nacés con pene, pero en realidad vos te sentís nena. Bueno, le digo. Me dice, sí, vos te sentís así, ¿no? Sí. Directamente, así te lo dijo. Sí, o sea, lo tenía reentendido ya. Sí. Y le digo, claro, bueno, ¿y cómo querés que te diga? Y le digo, no sé, como vos querés decirme, a mí... Nada, si vos sabés quién soy, es indiferente en realidad cómo me llames. Y me dice, a ver, y serías como un... Antes yo pensaba que eras mi mamá, pero sos más bien como un papá. ¿Cómo se pronuncia la X cuando está con la A? Me dice. Le digo, ¿cómo? ¿Cómo se pronuncia la X cuando está con la A? Sa. Podés ser mi sadre. Y a partir de ahí soy su sadre. Así que ella se refiere a mí como su sadre. Es increíble, realmente. Que tu hija te entienda más que vos misma a vos, ¿no? Porque es prácticamente así. Es como que tu hija te tiene más entendida a vos y te comprende más de lo que vos misma te entendés que te pasa. A veces, ¿no? Pasa sí, así. Además es como... No sé, a mí siempre me gustó la imagen esta de los remansos en los ríos, que es esa zona donde sentís que el agua sigue moviéndose, porque si se dejara de mover se estancaría y se pudriría, pero donde el río está más tranquilo que en cualquier otra parte del agua. Ella es como el remanso, en medio de toda la turbulencia. Bueno, se llama Serena, que no es para nada serena, pero a mí me serena.
Y, por ejemplo, hace poco con ella hablábamos, yo estaba en un día muy difícil, estaba muy frustrado, estaba atravesando muchas dificultades por lugares en donde no estaban aceptando mi nombre, que, bueno, concretamente en la universidad, y un montón de dificultades que me estaban apareciendo por esto. Y le digo, gorda, le digo, ¿a vos te gustaría que yo me vea como antes? ¿Te gustaría que yo tenga el pelo largo y que me vea así, qué sé yo, la? Y ella me mira y me dice, no, nunca. Pero así, re claro, y le digo, ¿por qué? Porque ahora sos vos mismo. Y fue como... Es una genia. Es una genia, la verdad. Ahora, la elección de la carrera y de la que te vas a recibir como profesional, ¿es una cuestión derivada de todo lo que ya te venía pasando en tu vida? Yo creo que en realidad tiene que ver con muchas cosas de mi vida. Yo creo que en realidad mis dos grandes amores, que son la enseñanza por un lado y por otro lado el tema de la salud mental, tiene que ver con muchas cosas de mi vida. Porque por un lado la enseñanza, bueno, tiene toda una historia en relación a mi abuela. Cuando yo empecé a estudiar en la primaria, primer grado y todo esto, yo iba siempre a la casa de mi abuela después. Y yo le leía a mi abuela. Y yo le leía cuentos a mi abuela. Y mi abuela siempre me decía, a ver, léeme esto, a ver, léeme aquello. Y yo estaba feliz porque mi abuela confiaba en mi capacidad para leer. Lo que yo no sabía era que mi abuela no sabía leer. Entonces empecé a preguntarme por qué mi abuela no sabía leer. Y empecé a darme cuenta que había gente que no sabía leer. Entonces empecé a decir, ¿por qué hay gente que no puede leer y hay gente que sí puede leer? ¿Por qué yo voy a la escuela y hay otros nenes cerca de casa que están vestidos siempre mal, que parece que nadie se ocupa de ellos, que nadie se preocupa por ellos? ¿Por qué tiene que ser así? Entonces un día tomando mate, mi abuela abajo del barral y charlando y jugando, yo estaba escribiendo en el piso con una rama y le digo, abuela, ¿sabes qué? Quiero ser profe. Porque hay muchos chicos que no saben leer y muchos adultos que no saben leer y yo les voy a enseñar. Entonces fue como... Descubriste tu vocación. Una de mis vocaciones. Porque la otra es la psicología. Porque yo toda la vida estuve también preocupándome por ver cómo podía acompañar a los demás, cómo podía ayudarles. Cuando veía que alguien estaba triste decía, ay, ¿qué puedo hacer para que se ponga feliz? Y después fui entendiendo que no era qué tenía que hacer yo para que el otro se pusiera feliz, sino cómo acompañarle al otro para que el otro se sintiera feliz. ¿Cómo te sentís vos ahora, después de todo este camino recorrido? Pleno. Me siento totalmente feliz. Hay millones de cosas que quiero hacer todavía, hay millones de cosas que quiero lograr, pero... soy yo. Hace poco me pasó que me tomé un colectivo y todavía tengo el DNI anterior. Sí. Y cuando voy a subir al colectivo le doy el pasaje y le doy el DNI al chofer. Entonces el chofer los agarra y los mira y me dice, ¿qué cambio, no? Y le digo yo, sí. Y me dice, te veías bien acá, ¿eh? Le digo, pero ahora soy más feliz. Y me dice, y eso es impagable, totalmente. El tema es la identidad, ¿no es cierto? Sí. Encontrarse. Sí, totalmente. Poder ser quien yo soy. O sea, yo pasé mucho tiempo de mi vida jugando a ser otra persona y ahora siento que estoy pudiendo ser yo. Porque, a ver, por ejemplo, recién hablaba también con una persona con la que me encontré acá, que me conoce desde hace unos cuantos años atrás y me conoce con el cabello largo, el maquillaje, los vestiditos. Y para mí era todos los días como salir a jugar, ser alguien que yo no era. Yo lo tenía re claro, el tema es que los demás tampoco no lo tenían en claro. Y cada día era como una obra de teatro. El tema es que después no se cerraba el telón. Y era un actuar tras actuar, tras actuar, tras actuar.